amigos, nos volvemos a encontrar en esto que hemos dado a llamar Museos del Mundo. En esta oportunidad vamos a visitar el famoso British Museum de Londres. Es, podríamos decir, dentro del ranking, el tercero más visitado del mundo, luego del Met, que es el Museo Metropolitano de Nueva York, y el Museo del Louvre, que lo vimos en el programa de la semana pasada. El Museo Británico es el primer museo europeo, por decirlo así, y es el primer museo nacional del mundo. La característica de este museo es que contiene obras, esculturas, distintas disciplinas que corresponden al saber y que están presentes de las distintas partes de los diversos continentes del mundo. Vamos a encontrar que en este museo podemos encontrar obras, por ejemplo, del Imperio Persa, el asirio, aquellas antiguas culturas de las primeras culturas que hubo en el mundo, y vamos a ver que su historia data del siglo XVIII. Es un museo que nace a partir de una donación. Había un médico científico y naturalista que es Sir Hans Sloane, que dona toda su colección a la nación para que fueran destinadas a un museo. Dicha colección estaba compuesta por 40.000 libros, había obras del pintor Durero, también había obras que correspondían a las diferentes culturas, Grecia, Roma. Eran estos médicos que les gustaba investigar y ir adquiriendo distintos objetos de distintas culturas. Es a partir de allí que la donación se desarrolla o se lleva a cabo, mejor dicho, en 1753, y el museo se constituye, se conforma y abre sus puertas en 1759. Es a partir de allí que comienza la historia de este gran museo, que en sus primeros inicios estaba compartiendo el espacio con otros museos que estaban en una mansión, la mansión Montagu, que era una mansión grande y que albergaba no solamente el museo, el British Museum, sino que también albergaba la Biblioteca de Londres y también albergaba el Museo de Ciencias Naturales. Dado a que la colección se fue ampliando cada vez más a partir de distintas donaciones, y al igual que como hizo el Museo del Louvre, con Napoleón, que había ido acrecentando sus objetos, también los hicieron los ingleses a través de este museo. Muchas invasiones que desarrollaron fueron expoliando, fueron robando, algunos plantean que fueron compradas o donadas las obras, pero es una gran polémica que rodean a estos tipos de museos de larga data. Por ejemplo, si vamos al caso, Grecia está peleando porque este museo le devuelva los que son los frisos del Partenón, y a partir de ese juicio muchos países o muchas culturas han iniciado acciones legales a estos museos. Es larga la historia. Transcurrido un siglo de este primer museo que se desarrollaba en esa primera mansión, se decide construir un edificio exclusivamente para albergar este museo. Es donde ahí se separan lo que es la biblioteca y el Museo de Ciencias Naturales para dar paso exclusivamente al British Museum. Como les decía, es un museo amplio y que contiene una colección de 7 millones de piezas. Es amplio el repertorio de obras, que de ese porcentaje es menor el que se expone en las distintas salas. Es un museo que en sus diferentes espacios va armando como distintos fragmentos referentes a una cultura. Es decir, está la sala de Grecia, está la sala de Egipto, está la sala de Mesopotamia, donde se encuentran los sirios, los persas, la cultura babilónica también. Es como que van armando con distintas piezas
ya sea de arqueología, de historia, de arte, un espacio referente a una determinada cultura. También este museo alberga en su corazón un espacio de biblioteca, de aquella primera biblioteca que compartió el espacio, quedó un pequeño fragmento que es en el centro del corazón, y lo van a poder ver en el video, es la famosa biblioteca del centro de este museo. Luego, pasados los años, en el siglo ya XXI, en los inicios del siglo XXI, más específicamente en el 2000, se techa el gran patio que contenía este edificio, lo van a llamar el Gran Hall, destinado para el acceso de esta gran institución. Y le han dado el nombre de la reina Victoria, esa famosa reina que hizo mucho por Inglaterra y también construyó muchas obras en la ciudad de Londres. Esta intervención, que también la van a poder ver, que es muy bella, al igual que el Museo del Louvre, esta intervención, esa gran cúpula que crean ellos tapando este patio de vidrio y metal, es una intervención muy apropiada porque no afecta, no altera el edificio original. Es una intervención muy apropiada y muy acertada, al igual que la del Museo del Louvre con su famosa pirámide de vidrio y metal. Desde ya, sin más que aportar, los invitamos a visitar este museo tan especial que alberga distintas temáticas del saber. Como les decía anteriormente, tiene arte, tiene arqueología, tiene historia, tiene etnografía, múltiples disciplinas que corresponden al ámbito del saber. Los invitamos a recorrer el famoso British Museum de Londres. Visitamos uno de los museos más importantes del mundo, el Museo Británico de Londres. Nuestra gira empieza con el atrio delantero del museo. Su impresionante longitud y altura rescata la influencia de la cultura griega. Las figuras en la parte superior del atrio representan a la música, poesía y la danza. A estas diosas se las llamaba musas, y a sus templos museos. El Museo Británico de Londres recibe 6 millones de visitantes cada año. Tanto la biblioteca del Museo Británico como el museo en sí abrieron sus puertas al público en 1759. Sin embargo, en 1997, la biblioteca, llamada Biblioteca Británica, se trasladó a un nuevo edificio cercano y se llevó 12 millones de volúmenes, así como decenas de miles de manuscritos y sellos. La mudanza permitió que el Museo Británico se ensanchara y utilizara una plaza interior inaccesible al público por unos 150 años. El centro de atención de la desalojada plaza, conocida como el Gran Patio, era el edificio abovedado de la sala de lectura. Desde su apertura en 1759, fue un refugio para investigadores de todo el mundo. Personajes como Mohandas Gandhi, Charles Darwin y Carlos Marx, entre otros, trabajaron en la silenciosa intimidad de la prestigiosa biblioteca. El gran patio en el que se encuentra la sala de lectura está cubierto por una magnífica cúpula de 800 toneladas de peso, que consta de más de 3.300 piezas triangulares de cristal, montadas sobre una estructura de acero. En la Galería de Escultura Egipcia se exhibe desde 1802 la piedra de Rosetta. Fue la clave para descifrar los intrigantes caracteres jeroglíficos.
La piedra de Rosetta, de 72 centímetros de altura, quebrada en sus 3 esquinas, es una piedra con resonancia metálica de basalto negro, con una inscripción bilingüe, griego y egipcio, de un decreto del faraón Ptolomeo V. Gracias al inglés Thomas Young, al francés Jean-François Champollion y otros estudiosos de la escritura del Antiguo Egipto, la piedra de Rosetta es considerada hoy una joya de la historia del lenguaje y la transcripción. Fue la llave para descifrar los jeroglíficos del Antiguo Egipto. Lleva el sello del lenguaje de los dioses, que consta de más de 1400 caracteres jeroglíficos, y abajo de estos aparece la forma demótica, la escritura de la gente común. La última franja en la parte inferior contiene la traducción griega. Entramos con anhelo en el museo mismo y subimos a la sala babilónica. Tiene exhibidos objetos que se desenterraron en Ur, la ciudad natal del patriarca hebreo Abraham. Note esta magnífica prenda para la cabeza de hojas de haya de oro entretejidas. Hubo un tiempo en que aquellos aretes grandes de oro en forma de media luna pendían de las orejas perforadas de algunas mujeres caldeas. Se siente placer al ver collares hermosos como estos, hechos de lápiz lazuli, y hasta conchas que contienen cosméticos para los ojos. Se hallaron estos objetos en la tumba de una reina. En la tumba junto con ella había varias de sus sirvientas. Las habían enterrado vivas con la reina muerta. Se consideraba un honor el poder acompañar a su regia ama y servirle en el más allá. Las excavaciones que hizo Sir Leonard Bully indican que dicha ciudad estaba en la cúspide de su poder y prestigio cuando Abraham partió de allí hacia Canaán en 1943 a.C. Su templo en forma de zigurat es el mejor conservado de todos los que se han encontrado. Las tumbas reales de Ur proveyeron abundancia de objetos de oro y joyas de gran valor artístico. Además, se encontró un hacha pequeña de acero, no meramente de hierro. Los caldeos conocían el secreto de la aleación del acero hace ya 4000 años y murieron con su secreto. La civilización caldea fue centro de comercio mundial con una población cosmopolita. En los tiempos de Abraham, la ciudad tenía escuelas para niños que aprendían a escribir y llevar cuentas. Excavaciones revelaron que los arquitectos de Ur habían usado la columna, el arco, la bóveda y la cúpula. Sus artesanos producían exquisitos adornos enjollados, arpas de elaborado diseño y dagas con hojas de oro puro. En varios hogares los arqueólogos descubrieron que en Ur ya se usaba el sistema de alcantarillado. Desenterraron cañerías de arcilla horneada que descendían a grandes fosas de desagüe que tenían 12 metros de profundidad. En tiempos de José, hijo de Jacob, el faraón Sesostris III hizo a José primer ministro de Egipto.
José, hijo de Jacob, descendiente de Abraham, fue llevado a Egipto. Cuando el faraón mandó llamar a José para que le interpretara sus sueños, José se afeitó la barba antes de presentarse. Al afeitarse, puede que haya usado hojas de afeitar de cobre que se asemejaban a pequeñas cabezas de hachas. Y es posible que José haya usado un espejo de metal pulido como este, hecho de cobre. José le dijo al faraón que Egipto iba a experimentar 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Al nombrar a este hebreo como segundo gobernante del país, Faraón le dio a José su propio anillo de sellar, lo vistió con prendas de vestir de lino fino y colocó un collar de oro alrededor de su cuello. Apropiadamente, nos detenemos para admirar algunos anillos de sellar y hermosos collares de oro egipcios. Cuando murió Jacob, José mandó llamar a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. La exhibición incluye una buena cantidad de personas embalsamadas. Estas momias realmente son dignas de ver. Durante el procedimiento de embalsamar, se usaba un gancho de hierro largo para remover parte del cerebro por la nariz, y el resto se destruía por medio de drogas. Se sacaban los riñones, hígado, intestinos y pulmones. Se enjuagaban en vino de palma y luego se colocaban en 4 canopes. Este vino de palma también se usaba junto con hierbas fragantes y especias. Luego se remojaba el cadáver en natrón, carbonato sódico, puesto que el natrón absorbe agua. En el transcurso de muchos días deshidrataría el cuerpo. Por fin, envolvían el cadáver entero con vendas de lino limpias. Se aplicaba betún caliente entre algunas de las capas de vendas. De paso, se llama momia al producto completo, porque la palabra egipcia para betún es mumilla. Requería conocimiento de la anatomía y química para preparar una momia, y esto vindica la declaración bíblica de que los médicos embalsamaron a Israel o Jacob. Los egipcios creían que el alma humana era inmortal y su actividad de embalsamar estaba asociada con esa idea. La religión egipcia también abrazó trinidades de dioses, así como la adoración madre y niño. La cruz egipcia, la cruz ansata, indica adoración sexual. Este símbolo representa los órganos sexuales del varón y hembra unidos, y creían que era la clave de la vida. Se creía que los hijos de los faraones descendían de Amón-Ra, representado por un carnero. Se veneraban las criaturas marinas, voladoras y terrestres, y cuando los animales sagrados morían, se les momificaba. Durante el tiempo en que los israelitas estuvieron esclavizados en Egipto, se les obligó a hacer ladrillos que contenían paja. De modo que es muy interesante ver la clase de ladrillos que tuvieron que hacer. En el Museo Británico se exhibe un ladrillo con la inscripción de Ramsés II. Todo ello nos hace recordar el duro trabajo al que fueron sometidos los israelitas, según se describe en el libro de Éxodo. Los asirios eran un pueblo violento y belicoso. Este pueblo fuerte se representó a sí mismo con cejas y barbas tupidas. La reputación y crueldad de los asirios no tiene paralelo. Las decoraciones de sus palacios
los pintan saqueando, quemando y destruyendo en un país tras otro. En 1843, el agente consular Paul Émile Botta hizo excavaciones en Jorsabad y descubrió el palacio de Sargón, el rey de Asiria. Los arqueólogos desenterraron su palacio de 200 habitaciones, así como un fantástico tesoro de inscripciones y otros objetos. Entre estos están los Anales de Sargón, que describe sus victorias desde el punto de vista asirio. Desde mediados del siglo XIX, Sargón ha sido uno de los reyes asirios mejor conocidos. Austin Henry Layard descubrió el palacio de Sennacherib en Nínive, Jorsabad, importante ciudad asiria cercana a la actual Mosul en Irak. Sus restos arqueológicos fueron dinamitados por el Estado Islámico en los primeros meses del 2015, haciéndola desaparecer. Austin Henry Layard investigó 71 habitaciones del palacio de Sennacherib. Una profusión de escenas de batallas, victorias y ceremonias religiosas lo decoraban. El prisma de Taylor, que está en el Museo Británico, describe los Anales de Sennacherib, informes anuales de acontecimientos registrados en cilindros o prismas de arcilla. La conquista de Laquis, una ciudad fortificada cercana a Jerusalén, está en especial exposición. Coincide con el acontecimiento histórico que se relata en la Biblia. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y procedió a apoderarse de ellas. Por supuesto, algunos detalles de la escritura de Sennacherib no coinciden con la Biblia. En el libro Treasure from the Bible Times, el arqueólogo Alan Miller llega a la siguiente conclusión: no hay razón para dudar del informe bíblico. Se entiende que Sennacherib no dejara constancia de sus derrotas para que lo leyeran sus sucesores. En su famoso obelisco negro hallado en Rut Kala y exhibido en la entrada de la sección asiria, hay un relieve que muestra al rey Jehú de Israel pagando tributo mediante un emisario al rey asirio Salmanasar III. Algunos comentaristas opinan que esta es la primera representación pictórica de israelitas que se conoce, aunque la figura puede que no sea una representación exacta de un israelita, pues estas naciones representaban a sus enemigos con apariencia indeseable, tal como hoy dibujos o grabados representan a las personas de una nación enemiga, débiles, grotescas u odiosas. Asiria llegó a su fin cuando los babilonios y los medos desataron enconada venganza sobre la capital asiria. Las crónicas de Babilonia informan: se llevaron el gran despojo de la ciudad y del templo y convirtieron la ciudad en un montículo de ruinas. Babilonia, famosa por sus jardines colgantes, una de las maravillas del mundo antiguo. Estaba situada a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. En la cúspide de su esplendor como nación, gobernó el rey Nabucodonosor II, quien hizo de ella una ciudad impenetrable por sus murallas. La gran vía principal estaba pavimentada, y los muros que la flanqueaban se hallaban decorados con leones, dragones y toros, emblemas de los dioses a los que se honra.
Laquis fue una de las últimas fortalezas de Judá que resistió al rey Nabucodonosor de Babilonia y fue reducida a un montón de ruinas quemadas durante el periodo de 609 a 607 a.C. Laquis estaba situada a unos 44 kilómetros al oeste de Jerusalén. Durante una excavación se hallaron 18 fragmentos de cerámica con escritura inscrita en caracteres hebreos antiguos. Ahora se da el nombre de Cartas de Laquis a esta colección de fragmentos cerámicos y reflejan el apremio en tiempos de guerra. Parecen cartas escritas desde avanzadas restantes de tropas judías a Yaos, un comandante militar en Laquis. Una de estas, la número 4, dice, en parte, que Yahvé, tetragrámaton para la palabra Jehová, permita que mi Señor oiga aún ahora noticias de bien. Estamos esperando las señales de fuego de Laquis, de acuerdo con todas las señales que mi Señor dé, porque no vemos a ACK. Otra carta, la número 3, comienza como sigue, que Yahvé, es decir, Jehová, haga que mi Señor oiga noticias de paz. En esos tiempos era común usar el nombre personal del Dios Todopoderoso, Jehová. Entramos a la sala de exposición persa. Los persas desarrollaron un vasto imperio que gobernó el mundo de su época por casi 200 años. Los persas eran conocidos debido a su política de tolerancia religiosa. Ciro, fundador del imperio persa y conquistador de Babilonia, pasó a la historia como Ciro el Grande. Según un documento cuneiforme conocido como el Cilindro de Ciro, después de conquistar el imperio babilonio en 539 a.C., el texto traducido en parte dice: Soy Ciro, rey del mundo, gran rey de los 4 extremos de la tierra. Devolví a los habitantes a sus ciudades sagradas y les devolví sus solares. El Cilindro de Ciro da a conocer que los pueblos cautivos volvieron a sus lugares de origen, incluyendo a los judíos que estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. Otro fragmento de una tablilla de arcilla de 14 centímetros narra los acontecimientos de Nabonido, el último monarca supremo de Babilonia, y la caída de esta ante las tropas de Ciro, que la conquistaron en una sola noche. Los hombres del ejército de Ciro, siguiendo una brillante estrategia de ingeniería, desviaron el caudaloso río Éufrates que cruzaba la ciudad de Babilonia. Los persas avanzaron por el lecho del río y tomaron la ciudad por sorpresa. Capturaron el palacio y dieron muerte a Belsasar, hijo de Nabonido. Todo había terminado, un acontecimiento que señalaba el fin de siglos de supremacía semita.
siglo IV a.C., el mundo llegó a conocerlo como Alejandro Magno. Cuando contaba 20 años de edad, heredó el trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo. Alejandro se lanzó a una campaña de conquistas con un ejército pequeño pero eficiente de 30.000 soldados de infantería y 5.000 de caballería. Aquel mismo año, obtuvo su primera victoria sobre los persas en el río Gránico, en el extremo noroeste de Asia Menor, hoy Turquía. En una década, Alejandro había subyugado a los persas y había avanzado hacia el este hasta el mismo río Indo en la actual Pakistán, y se enfrentó contra guerreros montados sobre elefantes en la India. Pero el joven rey perdió su batalla final mientras se hallaba en Babilonia. A la edad de 32 años y 8 meses, sucumbió al peor de los enemigos, la muerte. Pero sus conquistas habían convertido a Grecia en potencia mundial. Tras la muerte de Alejandro, 4 de sus generales acabaron sucediéndole en las distintas secciones de su imperio. Casandro se hizo con el dominio de Macedonia y Grecia. Lisímaco consiguió Asia Menor y Tracia. Seleuco I recibió Mesopotamia y Siria, y Ptolomeo Lago obtuvo Egipto y Palestina. La dinastía tolemaica fue la más duradera. Ptolomeo I se convirtió en el primero de los reyes o faraones macedonios de Egipto. Hizo de Alejandría la capital y emprendió un programa de expansión urbanística en la que se destaca la renombrada Biblioteca de Alejandría, cuna de la enseñanza, que albergaba 1 millón de pergaminos. El gran imperio de Alejandro llegó a su fin 30 años antes de Cristo, cuando Roma le arrebató el puesto de potencia mundial dominante. Finalizamos nuestra visita entrando en la sección de Roma. Roma llegó al pináculo de su gloria bajo los Césares. En su auge, este poderoso imperio se extendió desde Gran Bretaña hasta Egipto y desde Portugal hasta Mesopotamia, la tierra de la antigua Babilonia. César Augusto era emperador cuando nació Jesús y gobernó hasta el año 14. Tiberio, sucesor de Augusto, gobernó desde el año 14 hasta el año 37. Fue durante la gobernación de este emperador que Jesús ejecutó sus milagros y enseñanzas. El denario, moneda romana de plata, llevaba una efigie de César y era la moneda de capitación que los romanos exigían a los judíos. Los trabajadores agrícolas normalmente recibían un denario por un día de trabajo de 12 horas. Claudio, quien gobernó desde el año 41 al 54, echó de Roma a los judíos. Murió envenenado por su esposa y el joven hijo de ella, Nerón, ascendió al trono. Un gran fuego barrió por Roma en julio del año 64 y destruyó casi la cuarta parte de la ciudad. Nerón, para alejar de sí las sospechas,
culpó del fuego a los cristianos, quienes fueron desgarrados por perros y condenados a las llamas para servir como iluminación nocturna. Pablo, quien había viajado de Jerusalén hasta Roma y quizás hasta España, fue encarcelado y probablemente Nerón le dio muerte alrededor del año 66. El emperador Vespasiano gobernó desde el año 69 hasta el año 79, periodo en el que Jerusalén fue destruida por los romanos al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. Tito mismo sucedió a su padre e inauguró el famoso Coliseo de Roma, donde los cristianos perecieron desgarrados por las fieras. Y el hermano de Tito, Domiciano, quien gobernó desde el año 81 al 96, continuó la persecución oficial de los cristianos. Ciertamente, visitar el Museo Británico es interesante porque andamos por la historia y corroboramos personalmente los acontecimientos que sucedieron hace miles de años. Fantástico clima el día de hoy en Londres. La realidad es que este es el clima más normal en esta ciudad. Si les toca así de feo, lo que pueden hacer es el plan del día lluvioso, que es ir a los muchos museos que hay en Londres, todos gratuitos. El día de hoy yo vine al British Museum, que es uno de los mejores del mundo. Aunque en los días ocupados el Museo Británico parece más bien una estación de autobuses, si logras ignorar un poco a las multitudes gritonas y empujonas, podrás disfrutar de algunas de las obras de arte del más finísimo caché del mundo. Aunque te tomaría toda una vida observar de manera atenta la totalidad de los objetos que aquí se exhiben, hay que hacer como la manada y optar por los highlights. ¡Wow! Estos frisos pertenecen al Partenón. Han sido muy controversiales porque los tienen casi completos, bueno, lo que hay. Y han sido muy controversiales porque Grecia los quiere de regreso. Esta es la diosa hindú Shiva. Creo que me voy a cambiar de religión porque yo le voy a las Shivas. Y de Shiva. Mal chiste. El repertorio artístico comprende prácticamente todas las civilizaciones del globo terráqueo, aunque la más destacada, famosa y visitada es la colección de arte egipcio, la más grande fuera de Egipto. En una de esas hay una momia. Momias, más momias, impresionantes esculturas, todas son dejadas a un lado, ya que la estrella de la sala es una piedra, que no es ni bella ni impresionante, pero su importancia antropológica fue vital, ya que gracias a ella se pudieron descifrar los jeroglíficos egipcios. Se trata de la piedra Rosetta, tan codiciada para la foto como Lady Gaga. Aunque no te guste la historia, el British Museum es de esos museos con los que uno se oye muy culto al mencionar que estuvo allí. Otro espectacular museo que me gustó muchísimo es la National Gallery. Imposible tomar imágenes aquí dentro. Exhibe destacadas obras de arte de los mejores pintores del mundo, como la Venus en el espejo de Velázquez, uno de los primeros desnudos en la pintura española. La obra sufrió el vandalismo de una mujer en 1914, quien apuñaló el lienzo 7 ocasiones. El museo se encuentra en la famosa Plaza de Trafalgar, centro de reunión de turistas que hacen grandes esfuerzos para trepar a los famosos leones con tal de tomarse una foto. Es aquí también donde los londinenses reciben el Año Nuevo. Los parques y museos son atracciones que el visitante podrá disfrutar de manera gratuita, cosa que se agradece en una ciudad que no es precisamente la más barata. Es carísimo. Y estamos durmiendo en una casa de estudiantes. Parece baño de avión, así. Parece ganas y puedes hacer poco al mismo tiempo. Vivimos en el súper de £1. Está carísimo. Pues básicamente me la he pasado en McDonald's porque todo es carísimo. Simplemente meterte al que él le llaman underground, que es metro,
Te sale aquí 80 pesos el ticket. El metro de Londres es el más antiguo del mundo. Es la mejor forma de moverse en la ciudad, pero no es nada barato. Yo les recomiendo usar esta tarjeta que cuesta 5 libras, las cuales se las regresan si al final regresan la tarjeta. Y aquí les dejo la página donde pueden investigar las formas en las que la pueden usar y ahorrarse bastante dinerito. Esto es Covent Garden, que es una zona muy turística de Londres. Hay muchas tiendas, está la ópera, está el famoso mercado que se hizo muy popular después de la película Mi Bella Dama. Y aquí, como ven, es donde nadie decidió venir y está muy tranquilo y no hay nada de personas. Covent Garden se encuentra dentro del West End, la zona más visitada de Londres. Este lugar es demasiado turístico para mí. Las tiendas, los mercados y los espectáculos de primer nivel atraen a millones de personas. Nueva York y Londres son las capitales mundiales del teatro. Pueden ver un musical o su artista favorito en alguna obra de Shakespeare, bla bla. Si no tienen mucho dinero, esta taquilla les ofrece boletos a mitad de precio para las funciones de ese mismo día. Hace más o menos unas 3 semanas se estrenó este musical basado en una famosísima película que se llama Ghost. Lo voy a ver y después les cuento, porque hay algunos reviews un poco encontrados. Píquele usted por acá si quiere ver el tráiler del musical. En mi opinión personal, los efectos visuales tienen un 10 y la protagonista otro 10. Y véanlo, si a ustedes les gustan esas historias cursis donde las parejas se quieren mucho y luego él se muere, lo matan. Y eso, ya no me grabes, por favor. Estoy en Piccadilly Circus, uno de los lugares más famosos de Londres. Si vienen en grupo, este puede ser un buen punto de reunión. Hay muchísima gente, todo el mundo sabe dónde queda y muchas calles llegan a este lugar y así pues ya no se pierden y no hay purrún. Al caer la noche, esta zona provee el alimento del juerguista. Ay, pues la fiesta, todo el rato hay fiesta aquí. O sea, hemos pasado horas aquí en la esquina de Piccadilly viendo cómo bailan y les dan dinero y ahí nos divertimos también muchísimo. Aquí es fiesta, sí, multicultural, todo el mundo está aquí. Oye, pero si es caro, la cerveza es cara, cuesta como 4 litros. ¿Qué hacen? Sí, pues que nos inviten. La vida nocturna de Londres es famosa en todo el mundo y el abanico de ofertas da para absolutamente todos los gustos. Londres es de esas ciudades en el mundo que dan para visitar una y otra vez. En esta ocasión no les mostré algunos de las atracciones turísticas más famosas como el Museo Madame Tussauds o el London Eye, pero esas ya son atracciones obvias que igual se las pueden ahorrar como yo. Me despido para seguir visitando Inglaterra. Ustedes saben que me cagan los tours. Esta es nuestra primera parada, pero seguimos como perritos siguiendo al guía. Un punto malo para este tour. Me gustó todo menos esto.